Radio Gran Rosario, el sonido de 88.9 es el sonido de la ciudad. Enlace con el mundo árabe. Un espacio de debate y reflexión sobre el mundo árabe y su incidencia en América Latina. Nuestra misión está orientada al análisis de las cuestiones trascendentes en la integración de los pueblos. Nuestra propuesta pretende dinamizar el encuentro de alternativas que generen canales colectivos de reflexión. Enlace con el mundo árabe, un espacio producido por el Foro Argentino Árabe de Reflexión y Debate. Enlace con el mundo árabe, programa producido por el Foro Argentino Árabe de Reflexión y Debate, con la participación Abdelkader Calieri, Jorge Francisco Palombo, Julio Atencio y Néstor Suleiman. Enlace con el mundo árabe, programa producido por el Foro Argentino Árabe de Reflexión y Debate, con la participación Abdelkader Calieri, Jorge Francisco Palombo, Julio Atencio y Néstor Suleiman. Buenas tardes. Damos comienzo a un segundo programa en esta tercera época, segundo programa de Enlace con el mundo árabe. Hoy se va a incorporar el doctor José Ramón Galeto en el espacio que tiene que ver con el derecho islámico. Va a ser toda una referencia que tiene que ver con los formatos democráticos y fundamentalmente los que tienen que ver desde el extremo poniente del Magreb hasta el Golfo Árabe. También está invitado Abdelkader Calieri, en representación de la Sociedad Unión Islámica. Como decíamos en el programa anterior, nuestro tema central tiene que ver con el abordaje de todas las cuestiones que afloran en el mundo árabe, de las cuestiones vinculada al ámbito cultural hasta las políticas, pasando por las económicas, las sociales. Y en ese contexto hay que tener en cuenta las minorías nacionales, que muchas de ellas, tanto nacionales, étnicas como religiosas, fueron dando una fuerza muy especial a esa concepción del mundo árabe. Es decir, tienen que ver con la identidad del mundo árabe. Nosotros repetimos a menudo que no se puede prescindir de estos enfoques culturales, de estos aportes, al momento de analizar el contexto general del mundo árabe. Minorías que van aflorando en el extremo poniente, el Magreb, y que tienen que ver con las que conocemos con el nombre de bereberes. Es una nominación casi peyorativa. En realidad estamos haciendo referencia a los amazí. Bereber es una nominación que utilizaban los romanos para identificar a la población del norte de África, y que de alguna manera el término direcciona a los bárbaros, ¿no? Ellos decían bereberes para significar que eran pueblos bárbaros. Bueno, estos pueblos bereberes que fueron, o estos amazí, para hablar con propiedad, que fueron parte del proyecto de islamización y arabización en todo el Magreb. Pueblos distribuidos desde Libia hasta Mauritania. Entre ellos, fundamentalmente, por ejemplo, los Rif,
en el caso del norte de Marruecos, los kabilas en todo el norte de Argelia, el grupo Shuaya, que están vinculados al límite entre Argelia y Túnez, los tuareg en el sur de Argelia, prácticamente en el desierto del Sáhara, sur de Libia. Y de la misma manera que hacemos referencia a estos grupos de Amazigh distribuidos en el Magreb, también tenemos que mencionar a aquellos que están desparramados en el creciente fértil, o si ustedes prefieren Medio Oriente. Por ejemplo, en Irak, en el norte de Irak, existe una comunidad importante de origen cristiano que están vinculados a la grey siriana, o caldeos, o asirios, que son grupos cristianos primitivos, para que no confundamos, no son los asirios de la época precristiana. Le llaman asirio aquellos cristianos que fueron rechazados o expulsados en el concilio de Éfeso en el 431. Y como eran, bueno, en esa oportunidad, en esos tiempos, todo el mundo hablaba en la región el arameo, eran arameos parlantes. Más tarde fueron, digamos, identificados, nominados con el nombre de asirio. Hoy se habla de la iglesia asiria de Oriente, ¿no? Los caldeos, que es un grupo que se desprende de la comunidad siria en el siglo XVI y vuelve al redil latino, ¿no? Es decir, en Irak, por ejemplo, la mayoría de los cristianos pertenecen a la grey caldea, ¿no? Sobre todo los que están en la región centro. Los sirianos, que es un grupo también cristiano primitivo que nace o se forma a partir de la expulsión de la que son objeto en el 451 en el concilio de Calcedonia. Bueno, lo importante, más allá de las cuestiones teológicas o de en qué situación fueron expulsados, de dónde, lo importante, muy importante, que hoy conforman grupos minoritarios en el norte y centro de Irak, y que es importante que, por supuesto, que se tengan en cuenta las reivindicaciones. De las mismas maneras que en el sur de Irak se encuentran los sabeos, que es un grupo que le llaman los seguidores de Juan, ¿no? Es un grupo que hace un sincretismo, tomando algunos elementos del zoroastrismo y otros elementos de las religiones de la antigua Mesopotamia. Todos estos grupos forman parte como grupos minoritarios de esa gran cartografía que tiene que ver con el mundo árabe, por supuesto que hay que sumar otros más, ¿no? Es decir, en el norte de Irak también no quiero caer en un hecho de que peque con, o que digamos que esté rayando con la injusticia. Tenemos también obviamente a los kurdos, a los shabakis, a los turcomanos, que son grupos que tienen importante influencia también en el norte. Yo quizás puse más energía en hablar de estos sectores vinculados al cristianismo porque, claro, antes de la ocupación de Irak en el 2003, en el último censo que se hizo en Irak, en febrero del 2003, los cristianos en Irak eran 1.500.000. Al cabo de 4 años de presencia foránea en Irak, alcanzaron apenas la cifra de 350.000. Es decir, que el resto debió emigrar, fueron expulsados, algunos muertos, otros desaparecidos, en manos de todos estos grupos intolerantes, estos grupos sectarios, que fueron creciendo, se fueron alimentando a partir
de la ocupación en Irak en el 2003. Grupos que tienen que ver con sectores de la corriente sunita, como son los wahabíes, como también de la corriente chiita, esas milicias que estuvieron siempre financiadas por Irán. Entonces, el tema de las minorías nacionales creo que es importante tener en cuenta al tiempo de analizar un proyecto, global en el mundo árabe. Es necesario que en las distintas regiones, reivindique y se atiendan a estas minorías nacionales. No se trata de que un sector trate de fagocitar al otro desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político, por el simple hecho que son mayoría. Lo importante es que en una regla, de igualdad, es decir, todos los grupos tengan las mismas posibilidades de poder manifestarse culturalmente, de poder estar en la sociedad con sus representantes en los distintos extractos de la sociedad, y que ninguno quede marginado, ninguno de estos sectores quede postergado de la sociedad. Por eso creo que este segmento, esta primera apertura, que tiene que ver con este análisis, con este abordaje de las minorías, es indispensable para entender que esa gran cartografía, repito, que va del creciente fértil, si ustedes parecen Medio Oriente, desde el Golfo Árabe, no Golfo Pérsico, que es una denominación inglesa, hasta el Magreb, en esa gran extensión geográfica existen muchos grupos étnicos, religiosos y nacionales que contribuyen y fortalecen la identidad del panarabismo. وجلي بيت سنين عمري ورغة من العايات مرني الليل مرني ذكراني بذكريات جلي بيت سنين عمري ورغة من العايات نعاودان على الأحبهم والمشوا أدري بيهم ذكرى عدهم ما نسوا نعاودان على الأحبهم والمشوا أدري بيهم ذكرى عدهم ما نسوا. Enlace con el mundo árabe, junto a las causas justas de los pueblos árabes y latinoamericanos. Una producción del Foro Argentino Árabe de Reflexión y Debate. Bueno, lo prometido, el doctor José Ramón Galeto. Vamos a charlar un poco sobre el derecho islámico. Bueno, hay que recordar, para aquellos que no lo conocen, al doctor Galeto, él fue director de la Escuela República de Irak y está invitado en este bloque por la Asociación de Amistad Argentino-Argelina. Buenas tardes, José, ¿qué tal? Buenas tardes, Néstor. Bueno, primero agradecerte la invitación
Y vamos a ver la cuestión del derecho islámico haciendo un abordaje desde la perspectiva del origen del derecho. El derecho, las sociedades desde su constitución en tiempos pretéritos necesitaron normas de organización, y podemos citar las leyes del Manu en la India, el Código de Hammurabi, legislador del 1686 a.C., citar a las tablas de la ley entregadas por Jehová a Moisés, que constituyen de alguna manera una base también para el pueblo hebreo. Tenemos que separar a los griegos, al pueblo griego, que digamos su derecho fue un derecho puramente humano. El romano, base de la legislación del derecho continental actual, que tiene alguna referencia a lo religioso, pero es solo una referencia. Sucede algo muy similar con el derecho islámico, porque bueno, allá por los comienzos del siglo VII, el profeta tiene revelaciones. Estas revelaciones que le da el arcángel San Gabriel alcanzaría con esas revelaciones, según lo expresado por el mismo profeta, para ordenar la sociedad, pero empiezan a aparecer cosas en la sociedad de esa época nuevas. Frente a estas cosas nuevas, estos hechos nuevos que se suceden, el profeta tiene que legislar para entender esas nuevas situaciones, y así se va dando todo un proceso que con la muerte del profeta es continuado por sus discípulos. Surge así la Suna y los hadices, que son el trabajo de interpretación que se hace en lo sucesivo, porque el derecho tiene una base, el derecho tiene fuentes, que son la norma, las costumbres, la jurisprudencia y la doctrina. Vemos que esto encaja en los orígenes mismos del derecho musulmán, que va a ir teniendo todo un desarrollo a propósito fundamentalmente de las conquistas. Lo que nace en Arabia se convierte en un imperio durante el medioevo, que, utilizando una expresión que usó usted recién, haciendo una cartografía que comienza en Bagdad y termina en Córdoba, en España. Ese enorme territorio lleva a que el derecho islámico tenga un crecimiento notable, y que va a ser fuente del derecho de otros países, como ser en España, cuando se da este proceso de los 8 siglos de presencia mora en España. Crece mucho el derecho islámico, y va a ser fuente de lo que, junto con el derecho visigodo, de lo que va a ser después el derecho en la época de España. Trasladando esta cuestión a la actualidad, porque esto es importante, es muy importante, más allá del legado del derecho islámico en materia comercial, el derecho mercantil, el derecho administrativo, el derecho de familia, que es muy importante. Se va a dar en el mundo una situación con la Revolución Francesa y la aparición de la Constitución norteamericana, base de nuestra Constitución argentina, que llamamos el constitucionalismo. Cuando se producen los procesos de descolonización en el siglo XX, en esa cartografía, esa inmensa cartografía que abarca no solamente a los países árabes, sino a otras etnias, surge el moderno Estado, aparece el Estado como figura, y necesita su organización, y así se dan constituciones. Así, en el siglo XX y en el siglo XXI, porque estas constituciones se han ido modificando, encontramos elementos que son muy importantes, y que organizan la parte que tiene que ver con los derechos y las garantías, y también con la organización estadual. Yo quiero hacer una mención a propósito de lo que comencé diciendo al principio, de esta cuestión de lo religioso. Así como nuestro preámbulo invoca la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, en las constituciones de la mayoría de los países del Magreb, del Cercano Oriente, e incluso de otros países, la misma Arabia Saudita tiene un texto constitucional, encontramos la referencia, en este caso, al Islam o Alá.
y en el desarrollo encontramos que en estos países la religión oficial es la religión islámica. Hemos visto cómo este proceso se ha ido desarrollando, y yo quería hacer una cita, como es, que creo que es importante. Tenemos que destacar que el Corán es un mensaje moral del perdón frente a la práctica preislámica del castigo y de la venganza en un mismo precepto. La noticia de estos tiempos es la reislamización de algunos países, que parecería ser que va en contracara de esto, que es un producto que desarrollado nos estaría instalando en una posición donde vemos que se ha occidentalizado el derecho islámico, ha tomado cosas, como así se han tomado elementos de la Biblia o de los textos hebreos en las respectivas legislaciones, y ese desarrollo lo encontramos en los preámbulos de las naciones, como decía recién. Vos sabés que en esto que vos decís de la reislamización, en realidad países islámicos que tuvieron bajo gobiernos, bueno, con perfiles por momentos muy poco democráticos, y ese fenómeno religioso estaba postergado. Cayeron esos gobiernos, esos regímenes, y hubo una especie de fluir del Islam, ¿no? Sobre todo en los países de la ex Unión Soviética, Tayikistán, Uzbekistán, en el mismo Azerbaiyán, o sea que hubo una postergación, ¿no? Y bueno, en Afganistán, el modelo soviético de negar el fenómeno religioso durante la presencia soviética en Afganistán significó una rebeldía muy grande, y por ahí estos destapes a veces no son muy beneficiosos, ¿no? Porque terminan con posiciones muy deterministas y muy fatalistas, ¿no? En respuesta a lo que, digamos, a lo que existía anteriormente, y como necesidad de imposición del formato religioso. Pero bueno, te escucho. Nunca los fundamentalismos han sido buenos, constituidos en principio como reacción, no son lo mejor. Y yo lo que quería, un poco para ir cerrando, es concluir al menos con esta cita. No hay estados completamente regidos por el derecho musulmán, no tenemos que confundirlo con el derecho positivo de los estados, y como epílogo, en el preámbulo de Argelia, que tiene varios acápites, uno de ellos dice lo siguiente: Argelia, tierra del Islam, del Gran Magreb árabe y país mediterráneo y africano, se enorgullece de su revolución y se siente honrado por el respeto ganado, y sabe preservar su compromiso con todas las causas justas del mundo. Gracias, doctor Galeto. مدي بساطي وملي اكوابي وانسي العتاب فقد نسيت عتابي. مدي بساطي وملي اكوابي وانسي العتاب فقد نسيت عتابي. عيناك يا بغداد منذ طفولتي شمسان نايمتان في أهدابي. عيناك يا بغداد منذ طفولتي شمسان نايمتان في أهدابي. لا تنكري وجهي فأنت حبيبتي
وورود مائدتي وكأس شرابي لا تنكري وجهي فأنت حبيبتي وورود مائدتي وكأس شرابي بغداد جئتك كالسفينة متعبة أخفي جراحاتي وراء ثيابي بغداد جئتك كالسفينة متعبة أخفي جراحاتي وراء. Enlace con el mundo árabe. Programa producido por el Foro Argentino Árabe de Reflexión y Debate. مدي بساطي وملي أكوابي وانسي العتاب فقد نسيت. Bueno, estamos en contacto con Malik Hussein. Él es un iraquí que vive en Argentina desde hace mucho tiempo y bueno, integra el Centro Cultural Argentino Iraquí. Vamos a charlar un poquito sobre la historia de Irak, fundamentalmente la importancia que ha tenido el siglo de oro del Islam en Irak. Buenas tardes, Malik, ¿cómo está? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Néstor, ¿cómo andás? ¿Cómo andan por ahí? Muy bien, acá estamos con el doctor Galeto, ex director de la Escuela República de Irak, con Jorge Francisco Palombo, que es un integrante de la Asociación Amistad Argentino-Argelina, y bueno, y ahora te tenemos a vos, te vamos a tener todos los programas en una columna, bueno, marcando la presencia de la civilización de la Mesopotamia en los hechos trascendentes en la humanidad, ¿verdad, Malik? Sí, con gusto, Néstor, la verdad, colaborar en un foro de cultura que siempre integraste vos y tus compañeros, realmente sería un gusto seguramente. Bien, bueno, ¿qué nos trajiste hoy? ¿Qué nos preparaste? Vamos a hacer algo muy cortito, digamos, muy resumido. Digamos, el tema del antiguo Irak, de Sumeria y Babilonia, yo creo que se puede encontrar en muchos lugares. Vamos a hablar de una era muy especial que es la era islámica, que arranca en el 633 de la era cristiana hasta el 1258. Esa era es una era especial porque, digamos, después de que se cayó el imperio o las civilizaciones o los grandes grupos de Irak, como los babilónicos, los asirios y los sumerios, hubo una época donde Irak fue invadido por los países vecinos, especialmente Persia, y ahí perdió algo de su importancia en la región. Su importancia en la región empezó a tomar fuerza de vuelta a partir del 633, donde Irak, a través de un ejército de voluntarios que arrancó en la Medina, que es la actual Arabia Saudita, es una ciudad de Arabia Saudita actual, arrancó con voluntarios y fue liberando todo Irak en muy poco tiempo, digamos 633 y 634 ya directamente liberó Irak, y no solamente esto, directamente entró a Persia y liberó hasta Persia y la puso dentro del imperio islámico en su momento. En tiempos, perdón, Mali, en tiempos del zoroastrismo, digamos, que dominaba como fenómeno religioso en Persia, ¿no? Y la batalla determinante fue la de Cadisía, ¿verdad? Cuando... Exactamente. Exacto, sí. Adelante, perdón. Bueno, la batalla de Cadisía, que fue liberada, digamos, en el centro de Irak entre el ejército islámico y los voluntarios, principalmente de Irak,
fue liberando Irak y fue avanzando incluso hasta lo que es Persia actual. Pero bueno, yo lo que quería decir que a partir de ahí empezó a tomar de vuelta una importancia regional y una importancia geográfica o de peso mundial a partir de esta fecha, porque directamente 30 años después, Kufa, una de las ciudades importantes de Bagdad, de Irak, fue la capital de lo que es el califato islámico. Entonces ahí vemos realmente en estos pocos años directamente se convirtió otra vez en el centro del mundo en aquel momento. Luego esto duró unos años, después hubo unos problemas internos, una guerra civil dentro de Irak, y la capital del califato islámico se trasladó a Siria en la época de los Amawíes. Eso fue del año 662 por 90 años hasta los 750. Yo quiero pasar rápidamente por estas épocas, te quiero decir, del 633 al 750. Estamos hablando de alrededor de unos 100 años. Así es. A partir de los 750 vino otra dinastía, que es una dinastía abasí, que arrancó una revuelta que arrancó en la antigua Persia, porque eran refugiados de Persia, pero son originarios de Irak, y ahí fundaron lo que es el califato abasino. Y en esto ahí retoma Irak su importancia, digamos, en el mundo antiguo, y se funda en la capital, Bagdad, que conocemos actualmente. Perfecto, perfecto. Sí, una época de gloria con la Universidad de Mustanciría, los centros de formación del pensamiento de la época, todo convergían, digamos, en Irak, ¿no? En la antigua Mesopotamia. Sí, claro, los abasíes dura su imperio 500 años, pero a partir del 750 en adelante, unos 20 años después, fundaron una ciudad de un imperio bastante sólido, un califato muy sólido, pero apuntaron muchísimo a la filosofía y a la ciencia. Así es. De hecho, Irak era un lugar, Irak en aquel momento era como decir Londres o Nueva York, un centro de estudio de todo, casi el mundo antiguo. Así, y además quedó ese criterio, esa concepción. Hoy en Oriente dicen, o en el mundo árabe, dice, los libros se escriben en Egipto. Perdón, sí, se escriben en Egipto. Se imprimen en el Líbano y se leen en Irak, ¿no? Como mostrando la proyección que tiene, digamos, la intelectualidad árabe en ese lugar emergente que es Irak, ¿verdad? Sí, Irak se ha caracterizado mucho por la lectura y la literatura. De hecho, digamos, si bien la religión islámica se fundó en Medina, la filosofía islámica y las escuelas islámicas se proyectaron y nacieron desde Bagdad. Así Parece increíble, pero digamos, el trasfondo cultural que tiene Bagdad, que tiene Kufa, que tienen estos lugares que siempre se dedicaron a la filosofía y a los estudios, hicieron que muchos filósofos, incluso del propio Islam y los fundadores del Islam, se trasladaran directamente a Bagdad y ahí fundaran sus escuelas. Las escuelas islámicas que conocemos actualmente, que son 4 o 5, nacieron todas en Bagdad. Entonces, desde ahí podemos hablar de un trasfondo cultural bastante importante. Te agradecemos mucho, Malek, te esperamos el próximo programa con algún otro tema que tenga que ver con el resplandor y con el, digamos, el esplendor y la gloria del antiguo Irak. Muchas gracias, Malek. No, gracias a ustedes. Chao, hasta luego.
الأشباهية يا معيشتي بجو الحب من عبكرة العشية أسمر يا شد المريوط كرمال عيونك رح دوب عن حبك مش ممكن لو صب عمري ليا أسمر يا شد المريوط كرمال عيونك رح دوب عن حبك مش ممكن لو صب عمري بدي يبقى هون يا أحلى شاب بهالكون لون عيونك أجمل لون يا بعيون العسلية اسمر يلي عندك قلب ما تعود إلا عن حب بين الشر وبين الغرب أنت أحلى شبوكية اسمر يا شاب مجنون بين عيونك لون عن حبك مش ممكن Enlace con el mundo árabe, programa producido por el Foro Argentino Árabe de Reflexión y Debate, con la participación Abdelkader Calieri, Jorge Francisco Palombo, Julio Atencio y Néstor Suleiman. Buenas tardes, profesor Julio Atencio, ¿cómo anda usted? Hola, muy buenas tardes, profesor Néstor. Amigo, ¿cómo estás? Bien, bien. Bien. Salam aleikum, como acostumbramos. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Como tenemos una audiencia variada, por eso se hizo un saludo como decimos en Así español, es. ¿no es cierto? Pero Así está es. bueno. Bueno, bienvenido otra vez, compañero y amigo. Hoy habíamos quedado que íbamos a hacer una pequeña introducción sobre Averroes, ¿verdad? Ibn Rushd. Sí, muy bien. Ibn Rushd o Ibn Rashid, Bien. sería, si tenemos tiene su traducción también al español ese nombre. Ibn, hijo, y Rashid viene a ser como mentor, guía, conductor, coordinador. Sí, con un, El hijo del conductor sería, sí. con un nombre Como bastante, Averroes. con un nombre por ahí bastante prolongado, digamos, nombre, apellido, Sí, hijo de... Sí, por supuesto, sí. Averroes tenía el mismo nombre, Ibn Muhammad el mismo nombre de su abuelo, por ejemplo, pero sí, no lo vamos a pronunciar muy largo, simplemente en el español vamos a traducirlo como Averroes. Perfecto, bueno, Lo conocemos como Averroes. contanos un poquito de qué se trata, este filósofo, Bueno, este mira, pensador. lo tenemos siempre. Yo creo que los intelectuales que enaltecieron la cultura en general, la filosofía, el cientificismo, todo lo que es la mística religiosa, tenemos que enmarcarlo en lo que fue la estadía árabe musulmana en España, casi 800 años. Promediando esa estadía, ahí yo lo inserto a Averroes. Habida cuenta de que él nació el 14 de abril de 1126 en Córdoba, España, ¿no? En la cuna del intelecto español en ese momento, bajo el imperio almoradí, ¿no? Y murió el 10 de diciembre del 1198, en Marruecos, también del imperio almohade. Pero en estos 70 y pico años que tuvo toda su vida estudiando. Dicen los biógrafos de él, los más conocidos, que hubo 2 días que no estudió: el día de su boda, de su casamiento, y el día que falleció su padre. Después, siempre, desde que tuvo uso de razón, tuvo un momento de lectura en su vida intelectual, y en todas las ciencias, ¿no? Yo te mencioné la filosofía, el derecho. Yo te digo el derecho porque por supuesto la medicina, astronomía, fue juez, profesor, escritor, bueno, pero él venía de familia de jueces que impartían la expresión islámica. Su padre y su abuelo eran Cadi. Cadi es la traducción de Juez. de juez, Claro. un juez religioso, sí.
Sí, y él heredó eso enmarcado en la herencia, digamos, de su papá y su abuelo. Pero no lo podemos limitar su sapiencia en lo que fue el derecho, ¿no? Te decía que hizo los comentarios de Aristóteles dentro de la filosofía, fue médico también, astrónomo, como te decía. Tiene dichos muy interesantes también dentro de como escritor, cosas muy lindas también tiene. O sea que está escuchando también la conversación Jorge Francisco Palombo, que él tiene su columna sobre el tema, generalmente sobre Palestina, ¿no? Bueno, te saluda. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo andás? Hola, Jorge, ¿cómo estás, profesor? Un abrazo, un gusto escucharte también, ¿eh? Sí. Gracias, igualmente, Julio. Esos aportes tan importantes que tienen que ver con el pensamiento en los siglos de oro del Islam, en la época preislámica, al parecer ya en las últimas décadas el mundo árabe en general ha comenzado, quiero decir las últimas décadas porque desde hace prácticamente 50 años esta parte hubo no una debacle en el mundo árabe, en el tema del pensamiento, en el tema de los aportes civilizatorios, pero sí la intervención foránea muchas veces terminó con tapando la mejor materia gris del mundo árabe. En el caso de Irak, con la ocupación, en Irak los pensadores, los científicos iraquíes, la importancia que tenían, no solamente en el mundo árabe, sino en el mundo de la ciencia en general, los aportes desde el punto de vista lingüístico, en el estudio de la lengua aramea, bueno, quedó realmente casi exterminada, ¿no? Tal cual. Y no sé si me puedo, punto suspensivo, no sé si puedo terminar la idea. Sí. Lo que vos decís. ¿Cómo no? Sin ir más lejos, la invasión que hicieron en Irak, el imperio, en su momento, en la famosa Casa del Saber, fue un saqueo total de joyas de cultura, no joyas, los materiales y oro, la cultura que han destrozado, saquearon, secuestraron el imperio cuando hicieron la invasión en Irak, por ejemplo, es un calco de lo que vos estás diciendo. Exactamente. Primero lo sufrieron, recién hablaba con un iraquí, con el ingeniero Malik Hussein, y él hablaba de las hordas que llegaron por allá por el siglo XIII, los descendientes de Olagu, de todos los bárbaros, ¿no? que intervinieron y saquearon Bagdad. Y luego la que ocurrió en el 2003, ¿no? Hay un escritor venezolano que dice, en Irak se quemaron millones de libros, y quien quema libros luego quema personas, ¿no? Es increíble ese hecho. Y lo que está pasando ahora en Palestina. Lo que está... perdón, Julio, que te interrumpa. Lo que está pasando ahora en Palestina, como bien dice Néstor, y yo había traído como tema de mi columna, y bueno, ya que estamos hablando de lo que es la similitud de los pueblos, la similitud que tiene el tema de lo que es el 2 de abril, lo que fue el aniversario de la recuperación por parte del pueblo argentino, sacando que estábamos gobernando por una dictadura nefasta que gracias a Dios se fue después, con la movilización del pueblo argentino, fue la recuperación de esa soberanía y la similitud que tiene con la ocupación que sufre el pueblo palestino, dado que el pueblo palestino, su población fue desplazada, igual que la población autóctona de la isla Malvinas, por la fuerza de un invasor, y también la población que está viviendo en las Malvinas, tanto en territorio de Palestina, en una población que es injertada, que es traída de otros lugares. No era población que ocupaba y que ocupó históricamente y sigue ocupando en cierta parte del poco territorio que deja ocupar el Estado sionista de Israel. Y también... Claro, Jorge se refiere fundamentalmente en aquella ocupación en 1833, cuando los pocos habitantes que habían llegado, que eran argentinos, se habla del mítico Gaucho Rivero. Sí, fueron desplazados y fueron enviados nuevamente al territorio argentino. Así es, adelante. Jorge. Y también me refería que también tenemos similitudes porque
el Estado sionista de Israel, cuando Argentina ante la ONU presenta el reclamo histórico, y que lo hace todos los años, lo han hecho casi todos los gobiernos, no sé si no creo que lo haga, de su reclamo de soberanía, Israel vota en contra de ese reclamo sistemáticamente con los Estados Unidos y con Gran Bretaña. Y yo creo que tenemos una similitud muy grande en el hecho de que las movilizaciones y la lucha que sigue históricamente por la liberación nacional del pueblo palestino y el pueblo de la República Argentina y todos los pueblos latinoamericanos. ¿Y cómo está la situación, Jorge, hoy? No, le quería preguntar cómo estaba la situación hoy en la cuestión de las nuevas agresiones. Han destruido todo un convoy de ayuda humanitaria, y de hecho un dato a destacar fue que Colombia, tanto como lo hizo Sudáfrica, tomaron la palabra y las palabras de lo que está pasando en Palestina y denunciaron al Estado sionista de Israel con el gobierno colombiano, el presidente Petro, a través de su cancillería, por genocidio, que ya lo había hecho el gobierno sudafricano. Esta semana, el lunes, lo hicieron ante las Naciones Unidas el Estado de Colombia, poniéndole voz y fuerza a lo que está sufriendo el pueblo de Palestina. Hay otro detalle importante en este hecho. Estados Unidos, de las 89 resoluciones que vetó en el Consejo de Seguridad, la mitad de esas resoluciones favorecieron a Israel, ¿no? A lo largo de la historia de Naciones Unidas, que nace en 1945, y de la labor que cumplió Estados Unidos como miembro permanente del Consejo de Seguridad. Bueno, de 89 resoluciones, 45 de las 89 que vetó en la historia de su presencia en el Consejo de Seguridad, 45 tienen que ver con defender a Israel, con bloquear cualquier actitud que emanaba del Consejo de Seguridad, que tenía que ver con condenar a Israel por el trato discriminatorio a los palestinos, por la colonización de los territorios palestinos, etcétera, etcétera. Y en esta oportunidad, es un hecho histórico, Estados Unidos se abstuvo de vetar esta resolución que determinó la ayuda amplia, humanitaria, amplia entre comillas, a Palestina, ¿no? Qué hecho curioso. Bueno, esto ha desatado un cortocircuito entre Biden y Netanyahu, ¿no? Sí, se ha desatado, como bien decía Néstor, Julio, un cortocircuito, porque el Estado sionista de Israel se siente, traicionado por su aliado histórico, y quien le dio, coherencia, que le ha dado placer para hacer todas las matanzas que hizo y hace históricamente al pueblo palestino, y es un poco como un estado satélite, de los Estados Unidos. Esta vez el estado, su jefe colonial, que los Estados Unidos, pues en realidad el Estado sionista de Israel es el representante de los Estados Unidos en Oriente y en la región que integran los países árabes, le dijo que no, que se despegaba de su colonia. En este caso, y como bien dice Néstor, se abstuvo de vetar la resolución que aprobó la Naciones Unidas, insistiendo en la ampliación de la ayuda humanitaria y que se deje entrar por más paso la ayuda humanitaria para el pueblo palestino, que en este caso se encuentra sin energía y sin agua, un factor tan potable y tan mínimo, un elemento tan mínimo para la vida de los pueblos. Bueno, le agradecemos la participación de ambos, tanto a Julio Atencio, al profesor Julio Atencio desde Posada, como a nuestro querido amigo Jorge Francisco Palombo. Vamos a un tema musical. Gracias. Entonces, ahí estamos. قالوا يا شمس غيبي في إلي عنك غنى يا شمس غيبي في إلي عنك غنى ويا شمس غيبي في إلي عنك غنى قالوا اترك البحر روح البر جولي
اترك البحر روح البر جولي اقتليني باللطف مش بالرجولي انا ممنون يلي برجولي قالولي بتقتل بريف الهداب وهور يا ابو الهوارة وتغندر يا ابو السنارة تعوا تنكشف اسرار ما كشفتها البصارة وهور يا ابو الهوارة وتغندر يا ابو السنارة تعوا تنكشف اسرار ما كشفتها البصارة ويلي خلقتوا بآدار والغاية 20 نيسان يلي خلقتوا بآدار والغاية 20 نيسان محبين وإلهم أفكار ساهلتوا عليها نيشان محبين وإلكم أفكار ساهلتوا عليها نيشان وعواطفكم شعلة نار تتفجر مثل البركان هلا مع سوسي وجنار لودي ماريا ومرلان غيري أكلت قلب الجار وجننتوا أهل الحارة